Buenas noches hermanos, hermanas, ¿cómo están? Bueno, para mí, antes que nada, es un honor estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios en esta noche. Y yo quería compartir con ustedes un pasaje que está en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, es un pasaje muy conocido, pero también es uno de los pasajes grandes y conmovedores de la Biblia, ¿no? Es un pasaje que cuando lo leemos nos conmueve, nos fortalece, nos anima a seguir adelante, a no bajar los brazos, a no rendirnos, pero por otra parte también es un pasaje que nos desafía a vivir de una manera digna del Señor, agradándole en todo. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 3, que solamente muchos lo conocen, dice así la palabra de Dios. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y, ¿qué dice? Del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Algunas de las metáforas más geniales que usa el Nuevo Testamento para describir la vida cristiana son las metáforas deportivas, ¿no? En el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, encontramos que la vida cristiana se compara con una carrera, con un combate o con una lucha. Tengan en cuenta que cuando se escribió el Nuevo Testamento, los Juegos Olímpicos ya existían. Y como sucede con nosotros hoy en día, ¿no? La gente del mundo greco-romano del siglo I admiraba a los atletas, apreciaba el deporte. Entonces, como los autores bíblicos conocían muy bien la cultura de su época, usan imágenes deportivas, imágenes tomadas del mundo del deporte, para explicarle a sus destinatarios, a los creyentes de su época, en qué consiste la vida cristiana. Y justamente en este pasaje de Hebreos encontramos que el autor compara la vida cristiana con una carrera, ¿no? Dice el texto ahí, corramos con paciencia, ¿qué cosa? La carrera que tenemos por delante. Y este no es el único texto que nos habla de la vida cristiana como una carrera. Hay otros, miren, podemos ver otros. 1 Corintios 9:24 dice, ¿acaso no saben ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Dice, corran de tal modo o de tal manera que lo obtengan. Otro pasaje, 2 Timoteo 4:7, palabra del apóstol Pablo, que dice, he peleado la buena batalla, ¿qué más? He acabado la carrera, he guardado la fe. Otro texto, Filipenses 3:14, dice, así que sigo adelante hacia la meta, para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se compara la vida cristiana con una carrera? Bueno, es muy sencillo. Todos sabemos que los atletas de alto rendimiento tienen que trabajar duro, ¿no? Tienen que entrenarse, tienen que hacer sacrificios, tienen que perseverar si quieren llegar a la meta, ¿sí o no? Si quieren obtener el premio. Bueno, de la misma manera, la vida cristiana demanda trabajo duro, demanda esfuerzo, demanda hacer sacrificios. Tenemos que perseverar si queremos llegar a la meta, si queremos obtener el premio. ¿Y cuál es la meta de la vida cristiana? Exactamente, la meta de la vida cristiana es ser como Cristo, es ser como Jesús,
es reflejar en nuestra vida la presencia de Jesús. Por eso dice el autor acá, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La meta es Jesús, es ser como Jesús. ¿Lo podemos decir todos juntos? La meta es Jesús, es ser como Jesús. Ahora, para avanzar hacia la meta, que es nada menos que parecernos a Jesús, necesitamos 3 cosas que nos dice acá el autor de Hebreos. Necesitamos disciplina espiritual, perseverancia y poner los ojos en Jesús. Entonces, en primer lugar, necesitamos disciplina espiritual. Siguiendo con la imagen deportiva, ¿no? Sabemos que el atleta tiene que disciplinarse a sí mismo, ¿sí o no? Tiene que entrenar duro, el deportista, tiene que entrenar muy duro para quitar todo el peso de más que tenga en su cuerpo, ¿no? Y cuando llega la hora de la competencia, ¿cómo se presenta? Con ropa muy liviana. Ustedes lo habrán visto en los Juegos Olímpicos, ¿no? Cómo se presentan los atletas, con un pantaloncito, una camiseta, con ropa bien liviana. Nosotros también, aunque no seamos atletas, nosotros no somos atletas, pero si salimos a correr o a hacer alguna actividad deportiva, ¿qué ropa nos ponemos? ¿Cómo lo escucho? Claro, una ropa cómoda, una ropa liviana, ¿no? A nadie se le ocurriría salir a correr con una mochila cargada de cosas pesadas, ¿no? Bueno, de la misma manera, para correr bien la vida cristiana, tenemos que dejar a un lado todo peso, dice el autor de Hebreos. Tenemos que sacar todo lo que nos estorba. Y pueden ser cosas que no son malas en sí mismas, pero que de alguna manera quitan nuestra mirada de la meta. Cosas que nos pueden estorbar y de alguna manera pueden ralentizar nuestra carrera cristiana, hacerla más lenta. Y cada uno de nosotros tiene que pensar, tiene que darse cuenta cuáles pueden ser esos pesos que nos estorban en la carrera de la fe. Tenemos que pensar qué cosas pueden ser un peso en nuestra vida, que nos estorban en nuestra carrera hacia la madurez espiritual. Yo no les puedo decir qué pesos pueden ser, porque quizás los pesos que yo considero en mi vida pueden ser distintos en la tuya. Por eso hay que ver qué cosas nos están estorbando, qué cosas no nos ayudan a correr en nuestra carrera hacia la madurez espiritual. Y esas cosas que no nos ayudan hay que sacarlas a un lado. Pero también tenemos que despojarnos, dice, del pecado, ¿no? Que nos asedia. Y cuando hablamos del pecado, hablamos de cosas que son malas en sí mismas, ¿sí o no? Y dice que el pecado nos asedia, ¿no? Nos asedia. Y hay una versión, la Biblia Dios habla hoy, puse acá, lo dice así, el pecado que nos enreda. La Biblia de las Américas lo traduce así, el pecado que tan fácilmente nos envuelve. La Santa Biblia traduce del pecado que fácilmente nos seduce. Sabemos, hermanos, que Cristo nos redimió del poder del pecado, ¿sí o no? Cristo nos redimió del poder del pecado. Cuando creímos en Jesús, Dios nos dio una nueva naturaleza para que seamos capaces de hacer la voluntad de Dios. Pero todavía, ¿qué conservamos? La vieja naturaleza, ¿no? Que es la naturaleza pecaminosa, con la que todos nacemos. Por eso el salmista dice en el Salmo 51, acá lo puse, en verdad soy malo desde que nací. Soy pecador, ¿qué dice? Desde el seno de mi madre. Y el apóstol Pablo también dice, en Romanos 7, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien. Porque desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino, ¿qué dice? El pecado que habita en mí. ¿Cuántos descubrieron que el pecado habita en mí? ¿No? En todos nosotros hay una inclinación al mal. El pecado nos envuelve, dice, nos seduce. Somos débiles, imperfectos. El pecado nos engaña, nos promete algo atractivo, por ejemplo, placer, ¿no? Libertad, poder, pero al final nos destruye porque nos aparta de Dios. Pero gracias a Cristo,
gracias al Señor, ya no somos esclavos del pecado. Amén. En Cristo somos libres de la esclavitud del pecado y podemos vencer el pecado en el poder del Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo, acá en otro texto, pero gracias a Dios, Romanos capítulo 6, que ustedes que antes eran esclavos, ya han obedecido de corazón a la forma de enseñanza que han recibido. Se refiere al Evangelio, cuando creímos en el Evangelio. Ustedes, una vez libres de la esclavitud del pecado, ustedes han entrado al servicio de la justicia. De modo que así como antes entregaron su cuerpo al servicio de la impureza y de la maldad para hacer lo malo, entreguen también ahora su cuerpo, ¿qué dice? Al servicio de la justicia. ¿Para qué? Con el fin de llevar una vida santa. Y el Señor nos llama a vivir una vida santa, ¿no? Pero para vivir una vida santa, no la podemos vivir con nuestras propias fuerzas. Nuestras fuerzas naturales no alcanzan para vivir la vida santa que Dios exige, ¿no? No podemos con nuestras propias fuerzas. Por eso necesitamos el poder de Dios, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Vivir en el poder del Espíritu Santo. Solamente así podemos crecer en santidad y solamente así podemos crecer en amor, en el poder del Espíritu Santo, ¿no? Pero fíjense que la vida cristiana sin las herramientas, sin los medios que el Señor nos da, es imposible, no podemos vivirla. Dios no nos deja indefensos, ¿no? Desarmados. Porque Dios no nos dice, sean santos y arréglense como puedan. ¿Dice eso Dios? No, al contrario. Dios ha hecho abundante provisión de recursos y medios para que podamos vivir la vida santa que nos exige. ¿Y cuáles son esos medios, esos recursos que Dios nos da para que podamos correr la carrera cristiana con éxito? Bueno, yo les quiero mencionar algunos, hermanos. La oración es un medio que Dios nos da para que podamos correr la carrera cristiana con éxito, para que podamos avanzar hacia la meta, que es nada menos que parecernos a Jesús. Tenemos la oración, ¿no? Y la oración, saben que es tan importante para nuestra vida espiritual como lo es el respirar, ¿no? Es como el aire que respiramos. Si se nos acaba el aire, el oxígeno, nos morimos, ¿no? Bueno, la oración es como el oxígeno para nuestra alma. Y si queremos crecer en santidad, si queremos parecernos más a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Cultivar una vida de oración. Tenemos que vivir una vida de oración. Y como siempre Jesús es nuestro ejemplo, ¿no? Nuestro ejemplo supremo, porque Él tenía la buena costumbre de orar. En Marcos capítulo 1, versículo 35, ¿quién lo puede leer? ¿Alguien lo puede leer? Si ven bien, no sé. Claro, gracias. Fíjense, si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba orar cuando estuvo en la tierra, ¿cuánto más nosotros, no? ¿Cuánto más necesitamos orar nosotros? ¿Qué tiempo diario le dedicás a la oración? ¿Qué tiempo diario le dedicás a la oración? Pero tenemos también la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios también es tan necesaria para nuestra vida espiritual como lo es el alimento para cualquier ser humano. Porque la palabra de Dios nos nutre nuestra fe, nos alimenta de Cristo, ¿no? Nos alimenta de Jesús. Entonces, si pasamos días sin leer la palabra, sin meditar en la palabra, nuestra fe se debilita. Se debilita. Fíjense lo que dice Primera de Pedro 2:2. Como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. ¿Qué tiempo diario le dedicás a la palabra de Dios? ¿Qué tiempo le estás dedicando a la palabra de Dios? Pero otra ayuda que Dios nos da para poder avanzar en la carrera cristiana, para correr hacia la meta, hacia la madurez espiritual, es el servicio en la iglesia. ¿Qué dice Gálatas 6:2? Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. O sea, Dios quiere que nos congreguemos con nuestros hermanos y hermanas en la fe, no solo para ser edificados y para recibir ayuda de otros,
Por supuesto que venimos para ser edificados, ¿sí o no? Pero también tenemos que venir para edificar y ayudar a otros en su fe. A todos Dios nos dio talentos y dones, ¿sí o no? Y esos dones y talentos tenemos que ponerlos al servicio de la iglesia. Justamente el servicio en la iglesia nos ayuda a crecer en el amor a los hermanos y nos ayuda a mantenernos firmes en la carrera cristiana, el servicio en la iglesia. Por eso Dios no te quiere un mero espectador, ¿eh? Dios te quiere un protagonista en la tarea de edificar su iglesia. Por eso, si no descubriste tu don, ¿qué tenés que hacer? Bueno, tenés que descubrirlo y ponerlo al servicio de Dios, ¿no? Al servicio de los hermanos. El servicio en la iglesia también nos mantiene firmes en la carrera cristiana. Pero además yo también, bueno, ya hablamos del poder del Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién puede leer Efesios 5:18? ¿Qué dice? Ahí lo puse en la pantalla. No se emborrachen, pues eso lleva a desenfreno. Al contrario, llénense del Espíritu Santo. Bien, ¿y otro? 2 Timoteo 1:7. Bien. Bueno, como dijimos antes, la vida cristiana solo la podemos vivir en el poder del Espíritu Santo. Porque nuestras fuerzas naturales no alcanzan para vivir todo lo que Dios nos exige, para cumplir lo que Él nos exige. No alcanzan nuestras fuerzas naturales. Solo lo podemos hacer con el poder del Espíritu Santo. Por eso, tu tarea y la mía, ¿qué es? ¿Cuál es? Acá lo dice, ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que acudir al Espíritu Santo y pedirle que nos dé su fuerza, que nos dé su poder, que nos dé dominio propio, que nos dé amor. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos avanzar en la carrera hacia la madurez espiritual. No podemos avanzar en la carrera cristiana. Porque justamente el Espíritu Santo, saben que el Espíritu Santo es el que produce en nosotros las cualidades morales que reflejan el carácter de Jesús. ¿Se acuerdan del fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera, ¿no? Dominio propio, gentileza, bueno, etcétera, etcétera. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo, acudir al Espíritu Santo. Otra ayuda que Dios nos da, otro medio o recurso que Dios nos da para que podamos correr con perseverancia en la vida cristiana, en la carrera de la fe, es la alabanza, como lo hicimos hoy tan lindo, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 146? Dice, aleluya, alabaré al Señor con toda mi alma. Alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré himnos a mi Dios mientras yo exista. Y dice otro salmo, el 147, aleluya, qué bueno es cantar himnos a nuestro Dios. A Él se le deben dulces alabanzas. Qué lindo es cantarle a Dios, ¿no? ¿Sí o no? Qué lindo es alabar a Dios. Alguien ha dicho que la alabanza a Dios es el resultado de un corazón enamorado de Dios. Es verdad, ¿no? Por eso tenemos que, como decía Uriel, tenemos que alabar al Señor todos los días. En nuestras oraciones, con nuestras palabras y también con canciones cristianas. Porque cuando alabamos a Dios, nuestros pensamientos ¿en quién están concentrados? ¿En quién? En Dios, obviamente, ¿no? Cuando lo alabamos, nuestros pensamientos están concentrados en Él. Y eso le da a nuestros enemigos espirituales, a los enemigos de la santidad, le da menos posibilidades de entrar por nuestra mente, por las rendijas de nuestra mente, ¿no? Y del corazón, cuando nuestros pensamientos están concentrados en Dios. Por eso qué lindo, capaz que si vas en coche por la calle y pones la radio y pones una música cristiana, ¿no? Y te ayuda a concentrarte en Dios en medio quizás no del lío, ¿no? Del tráfico y todo, pero podemos estar cantando alabanzas, por ejemplo, ¿no? Porque nuestros pensamientos están concentrados en Dios. Entonces la alabanza es una ayuda también para correr en la carrera cristiana con éxito, para avanzar con éxito en la carrera de la fe, la alabanza. Y otra ayuda que quería mencionar es la confesión. La confesión también. Porque dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Podemos confiar en Dios que es justo, que nos perdonará
nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad, si confesamos nuestros pecados. Porque en la carrera cristiana podemos caer, ¿sí o no? Podemos sufrir tropiezos. Pero lo importante es levantarnos. No debemos abandonar la carrera. No hay que abandonar la carrera. Dios nos dio la ayuda de la confesión para perseverar en la carrera de la fe. Entonces, resumiendo, ¿no? Para despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, para correr hacia la meta que nos espera, tenemos que ser disciplinados y tenemos que ejercitarnos. ¿Se acuerdan? En la oración tenemos que ejercitarnos en la palabra de Dios. ¿Qué más? En el servicio, en la alabanza y en la confesión. Pero además, para correr hacia la meta, que es nada menos que parecernos a Jesús, como estamos diciendo, necesitamos, ¿qué cosa? Perseverancia. Perseverancia, porque dice, corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante. Acá puse otra versión, por ejemplo puse la NBI que traduce, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. La Biblia de Jerusalén traduce, corramos con constancia la carrera que se nos propone. La Biblia Dios habla hoy traduce, me gusta esta, corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. De hecho, la palabra griega que se traduce paciencia en nuestra Reina Valera también significa persistencia, perseverancia. Entonces, ¿cómo tenemos que correr la vida cristiana? ¿Con qué? Con perseverancia, con fortaleza, con constancia. Un buen comienzo no es suficiente. Lo más difícil es mantenernos firmes en la fe y en la obediencia a Dios hasta el final de nuestra vida. Hasta el final de nuestra vida. Hay en la Biblia muchos ejemplos de creyentes que empezaron bien y terminaron mal. ¿Se acuerdan alguno? ¿Algún ejemplo de creyente, algún ejemplo bíblico, ¿no? De creyente que empezó bien la carrera de la fe pero terminó mal. ¿Cuál? ¿Sansón? Sí, puede ser. Salomón. Bueno, ahora yo voy a mencionar algunos, voy a mencionar dos ejemplos bíblicos, pero también encontramos muchos ejemplos de hombres y mujeres que se mantuvieron fieles a Dios hasta la muerte. Entre los creyentes que empezaron bien pero terminaron mal, voy a mencionar a dos. Uno es el rey Saúl y otro es el rey Salomón, justamente, que dijeron. Ellos son ejemplos de creyentes que empezaron bien pero terminaron mal. Por ejemplo, el caso del rey Saúl es muy triste, ¿no? El rey Saúl empezó su reinado muy bien, fue muy prometedor su comienzo, fue muy prometedor. Saúl era una persona humilde que escuchaba la voz de Dios, escuchaba los consejos del profeta Samuel, ¿se acuerdan? Y cuando escuchaba el consejo del profeta, el varón de Dios, cuando escuchaba el consejo de Dios, le fue bien. Pero en un momento empezó a desobedecer a Dios. La humildad se convirtió en soberbia. Y así, cuando pasó de la humildad a la soberbia, Dios lo rechazó como rey. Y eligió en su lugar, ¿a quién? A David. Y eso provocó la envidia de Saúl, que persiguió a David y lo quiso matar, ¿se acuerdan? ¿Cómo fue el final de Saúl? Terminó muy mal, muy triste, fue muy triste el final. Murió o terminó sus días muy apartado de Dios, muy lejos de Dios. Y murió en batalla, ¿se acuerdan? Derrotado por los filisteos. O sea que el rey Saúl es para nosotros un ejemplo de creyente que no perseveró en la carrera de la fe. No corrió con perseverancia la carrera de la fe. El otro es el rey Salomón, ¿no? Que quería nombrar. ¿Se acuerdan del rey Salomón? También empezó muy bien su reinado, pero ¿cómo terminó? Terminó muy mal, ¿se acuerdan? Cuando Dios le ofreció a Salomón lo que quisiera, ¿qué pidió Salomón? Pidió sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Qué bien, empezó muy bien, ¿no? Empezó bárbaro. De hecho, Salomón es conocido, muy famoso por su gran sabiduría. Además, ¿se acuerdan que Salomón fue el que edificó el templo de Dios en Jerusalén? Fue el que lo construyó. ¿Sí? Todo bárbaro, ¿no? Pero siempre hay un pero, ¿no? Lamentablemente, hacia el final de sus días, de su vida, Salomón se apartó de Dios y lo desobedeció y se apartó completamente de Dios. Nos cuenta la Biblia que Salomón tomó muchas mujeres y concubinas extranjeras.
que lo hicieron caer en el culto a otros dioses, ¿se acuerdan? Cayó en el pecado de idolatría. Y fíjense que el rey que edificó el templo de Dios en Jerusalén terminó construyendo altares a dioses falsos. O sea que Salomón también se convierte para nosotros en un ejemplo de creyente que no perseveró, ¿no?, en la carrera de la fe, no perseveró. Pero así como decía antes, ¿no?, como contamos muchos ejemplos de creyentes que no perseveraron en la carrera de la fe, encontramos otros que sí, que se mantuvieron fieles al Señor hasta la muerte. De hecho, cuando leemos el capítulo 11 de Hebreos, que algunos lo han llamado, al capítulo 11 de Hebreos, lo han llamado el Salón de la Fama de la Fe. El Salón de la Fama de la Fe. Porque en Hebreos capítulo 11 el autor nos presenta a los héroes y a las heroínas de la fe perseverante, de esos hombres y mujeres que perseveraron en la fe hasta el final, que tuvieron tropiezos, sí, tuvieron caídas, pero se mantuvieron fieles al Señor hasta la muerte. Y ahí se mencionan algunos, ¿no?, que ustedes van a recordar. Se menciona a Samuel, a David, a Moisés, a los profetas. Muchos de esos hombres y mujeres de fe fueron maltratados, fueron torturados, fueron asesinados, porque proclamaron la palabra de Dios con valentía, ¿no? Y podemos nombrar, por ejemplo, al profeta Jeremías, a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Al apóstol San Pablo, a Sadrac, Mesac y Abednego, ¿se acuerdan? Que por ser fieles a Dios los metieron en un horno de fuego. Y a muchos más. Todos ellos fueron hombres y mujeres que permanecieron fieles a Dios hasta la muerte, hasta el final de sus vidas. Y esos hombres y mujeres, y además podríamos nombrar a muchos ejemplos de nuestro siglo, ¿no?, de nuestro tiempo. Pastores que nos precedieron, ¿no?, que fueron fieles hasta la muerte, hasta el final de sus días. Y todos estos hombres y mujeres de fe dan testimonio de que es posible, de que sí es posible perseverar en la carrera de la fe y llegar a la meta con gloria, como vencedores. Como vencedores. Por eso tenemos que mirar a estos hombres y mujeres de fe. Por eso comienza el versículo 12, el capítulo 12, diciendo, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Tenemos que mirar a esos héroes y heroínas de la fe. Tenemos que mirarlos porque nosotros tenemos que correr la misma carrera. Estamos llamados a correr la misma carrera que ellos, la carrera de la fe, ¿no? Y si queremos llegar a la meta con gloria, ¿cómo tenemos que correr? Con perseverancia. Tenemos que correr con perseverancia, con constancia, con fortaleza. Podemos en la carrera cristiana, como dijimos antes, caer, sufrir tropiezos, pero lo importante es levantarse y seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Seguir corriendo con perseverancia la carrera de la fe. Porque la gran tentación, ¿saben cuál es, hermanos, hermanas? La gran tentación es abandonar a Dios, es dejar la carrera a medias. Esa es la gran tentación. Apartarnos de Dios, abandonar la carrera. Pero por eso no hay que rendirse, no hay que flaquear. Hay que correr con perseverancia, dice el autor acá. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hay alguien que dijo un dicho que dice así, santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Es verdad, ¿no? Me gustó. Santo no es el que nunca cae, sino el que siempre se levanta. Y para llegar a la meta, ¿no?, para crecer en santidad y en amor, para correr hacia la meta que es nada menos que parecernos a Jesús, tenemos que caminar con Jesús cada día. Tenemos que caminar con Él, en comunión íntima con Él, ¿no?, con perseverancia. Y así, es así que en ese proceso continuo y cotidiano en el que caminamos con Jesús, Dios va conformando nuestro carácter a la imagen y semejanza de Cristo. Como decíamos hoy al comienzo, en las alabanzas, nuestro carácter tiene que ser conformado a la imagen y semejanza de Cristo. Pero eso es un proceso continuo y cotidiano que tiene lugar cuando dejamos actuar a Dios, ¿no?, cuando caminamos con Él cada día, día a día, con perseverancia. Corramos con perseverancia, pero también para correr esta carrera,
¿Qué tenemos que hacer? Para correr la carrera con éxito, la carrera cristiana, tenemos que poner los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es la meta, dijimos, ¿no? Jesús es nuestro modelo y meta. Él es el ejemplo supremo de fe perseverante y de fidelidad a Dios. Jesús. Tenemos los ejemplos que nombramos antes, pero Jesús es el ejemplo supremo de fidelidad a Dios. Por eso tenemos que poner nuestros ojos ¿en quién? Sobre todo en Jesús. Pensaba poner nuestros ojos en Jesús. Es contemplar su vida, ¿no? Es contemplar sus acciones, es contemplar sus enseñanzas, su misericordia. Es contemplar su cercanía con los pobres, su paciencia con los discípulos, su entrega en la cruz. Eso es poner los ojos en Jesús. Si nosotros creímos en Jesús, estamos llamados a andar como Él anduvo. Estamos llamados a andar como Él anduvo. Así lo expresa, fíjense, 1 de Juan 2:6. Miren lo que dice. Si alguien dice que permanece en Él, debe vivir como Él vivió. Entonces, ¿qué es poner nuestros ojos en Jesús? Es creer en Él, es seguirlo a Él, es ser como Él, es ser como Jesús. Y Jesús fue obediente al Padre hasta la muerte, ¿no? Hasta el final. Hay un texto en Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 10, que dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose, ¿qué dice? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús entregó su vida para salvarnos. Él sufrió, como dice acá el autor de Hebreos, oposición y hostilidad de pecadores. Sufrió insultos, burlas. El Señor Jesús sufrió la muerte más horrible y vergonzosa, una muerte de cruz. Ustedes saben que era la muerte de los esclavos, donde morían los esclavos y los criminales más viles morían en la cruz. Pero todo eso lo hizo Jesús, lo hizo para salvarnos. Lo hizo para llevarnos al cielo, para darnos una vida abundante y llevarnos al cielo, ¿no? Nada detuvo a Jesús en su carrera por salvarnos, nada lo detuvo. Por eso el gozo puesto delante de Él, que leímos acá, fue conseguir la salvación y el perdón para su pueblo. Qué hermoso es eso, ¿no? Es el gozo puesto delante de Él, fue eso, conseguir para nosotros la salvación y el perdón. Y lo logró. Porque como dice el Evangelio de San Juan, Él que había amado a los suyos hasta el fin, había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice que los amó hasta el fin. Cristo nos amó hasta el fin, hasta las últimas consecuencias. Por eso cuando sintamos que la vida cristiana es dura, cuando sintamos eso, cuando pensemos en abandonar la carrera cristiana, miremos a Jesús. Pensemos en todo lo que Él hizo por nosotros, en todo lo que Él sufrió por nosotros para darnos una vida abundante, para llevarnos al cielo, para salvarnos. Si ponemos nuestra mirada en Jesús, no vamos a caer en el desánimo, como dice acá, ni en la apatía, en la que a veces caemos, ¿no? Por eso dice, considerad, el versículo 3, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta de mayor, para no caer en el desánimo. Ahora, cuando quitamos nuestros ojos de Jesús, nos empezamos a hundir en la vida, como le pasó al apóstol Pedro, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, hay un relato que ustedes van a recordar. Nos cuenta que una noche los discípulos estaban en una barca, en medio de una tormenta, en medio del mar. Y Jesús aparece, se acerca a ellos caminando sobre las aguas. ¿Se acuerdan? Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre las aguas. Y el Señor le dice, ven. Entonces, Pedro, ¿qué hace? Se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el problema de Pedro fue que desvió su mirada de Jesús. Y se puso a ver el tamaño de las olas, el tamaño del viento, la fuerza del viento,
Y cuando hizo eso se empezó a hundir. Y eso mismo nos pasa en la vida cristiana, ¿no? Cuando sacamos nuestros ojos de Jesús nos empezamos a hundir, empezamos a alejarnos de Dios de a poco, nos empezamos a apartar de Él. Por eso, para correr la vida cristiana con perseverancia es fundamental que fijemos nuestros ojos en Jesús, siempre nuestros ojos puestos en Él. Entonces, para terminar, ¿no? La palabra de Dios, vimos que la palabra de Dios compara la vida cristiana con una carrera. ¿Cuál es la meta? La meta es Jesús, es ser como Jesús. Obviamente, no se trata de que seamos impecables, ¿no? Inmaculados, porque mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a ser débiles e imperfectos, ¿sí o no? Pero vos y yo estamos llamados a ser como Jesús, a crecer en amor y en santidad, a parecernos más a Él cada día. Y para eso tenemos que ejercitarnos, nos dijimos, tenemos que ser disciplinados, tenemos que perseverar y debemos poner siempre nuestra mirada en Jesús. Podemos sufrir tropiezos, caídas, pero hay que levantarnos y seguir corriendo con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Hay que correr con perseverancia, sin bajar los brazos, sin rendirnos, ¿no? Fíjense que los grandes santos no se forman fácilmente, sino por medio de gran esfuerzo, de repetidos fracasos muchas veces. Piensen en los grandes héroes y heroínas de la fe, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que para llegar a la meta, tenemos que aferrarnos a Jesús. Tenemos que aferrarnos a los medios, a los recursos que el Señor puso a nuestra disposición para que podamos llegar a la meta, que es ser como Jesús, ¿no? Acá quería terminar con este texto, esta frase de San Pablo, ¿no? Que dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal manera que lo obtengan. No tengamos miedo porque Cristo está a nuestro lado. Cristo nos fortalece. Amén. Cristo también nos ayuda a perseverar. Y Él está esperándonos también. Nos está esperando para darnos una corona de gloria incorruptible cuando lleguemos al fin de la carrera. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a correr de tal manera que obtengamos el premio. Amén. Que Él se bendiga su palabra.